Hola, Dios te bendiga. Espero te encuentres bien en esta hora en el nombre poderoso de mi amado Jesús. En este momento estoy grabando este video. No es una prédica, ¿verdad? Es el testimonio para la gloria y alabanza de Dios Padre, por el medio por el cual Dios me llamó. Dios tiene un propósito en todo. Y si tú que estás pasando por alguna situación, ¿verdad? Dolorosa, hay poder en el nombre de Cristo. No lo ignoramos, claro está, ¿verdad? A veces no conocemos la palabra, a veces no sabemos, ¿verdad?, quién es Dios. Creí saber quién era Dios, pero yo no lo sabía. Y también Dios estaba conmigo y yo no lo sabía. ¿Verdad? Después que pude escudriñar las escrituras, pude darme cuenta, ¿verdad? El Dios que tenemos, porque Él está con nosotros y no nos damos cuenta, lo ignoramos. La palabra dice que nosotros perecemos por falta de conocimiento y por falta de conocer la palabra, ¿verdad? Sufrí más. Porque Dios estaba conmigo, como dije anteriormente, y yo no lo sabía. Pero te exhorto, ¿verdad? De antemano que crean en el Señor. Nuestro Dios es real, el Dios que hizo los cielos y la tierra es real. Dios no es un cuento de hadas, Dios es totalmente y para siempre verdadero. Asimismo, ¿verdad? Como decía, voy a testificar cómo Dios me llamó a los pies de Cristo, ¿verdad? O cómo yo estoy hoy a los pies de Cristo. Voy a comenzar, ¿verdad? Leyendo la palabra, porque sin ella no podemos, ¿verdad? Tener un buen rumbo, porque la palabra de Dios es que es la pura verdad y por la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dirigimos y nosotros también sabemos que si por la palabra de Dios está allí, ¿verdad? Por cual voy a hablar, entonces es avalado por Dios. Pero si no, lamentablemente no es de Dios, pero me enseñaron, ¿verdad? Cuando yo conocí del Señor, que si yo soñaba algo, que si yo sentía algo en mi corazón y estaba en la palabra, era de Dios, pero si no estaba en la palabra, lamentablemente no era de Dios, o sea, que lo que es avalado por Dios es lo verdadero. Voy a entrar, ¿verdad? Sin más preámbulo, en el nombre de Jesús y voy a leer la palabra en esta hora, la cual estaré leyendo Jeremías 33:3. Así comenzó el Señor conmigo, ¿verdad? Y asimismo voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así nos dice Dios hoy, ¿verdad? Que cuando clamamos a Él, Él se levanta a nuestro favor. A veces parecemos, ¿verdad? Como un disco rayado, pero es así, ¿verdad? Por la verdad de que tenemos que hablar y por la verdad que es la palabra de Dios. Y así mismo comenzó mi testimonio, ¿verdad? Comienzo mi testimonio más bien para que te fortalezcas en Él, ¿verdad? Y para que creamos cada día más. Y si crees en Dios, creas más todavía, ¿verdad? Que cada día más confiemos en el Dios Todopoderoso. Así comienza mi testimonio. En el 2012, ¿verdad? Quedé embarazada de mi niña más pequeña, la cual va a tener 13 años en septiembre, si Dios lo permite. Ahí comenzó, ¿verdad? Yo pensé que era mi calvario, yo pensé que era mi destrucción, pero ahí comenzó Dios a obrar, ¿verdad? Para la gloria y alabanza de su nombre, para salvarme a mí y a los míos. Eso fue un embarazo tremendo. Al principio todo estuvo bien. Ok. A los 4 meses comenzó la odisea. A los 4 meses comenzó el barco a hundirse poco a poco. Cuando tenía 4 meses que me tocó mi cita regular para el ginecólogo, yo voy allá, honestamente me sentía mal. La gente me preguntaba, ¿por qué tú estás tan hinchada, de tan pequeña esa barriga? Eso es muy peligroso, me decía la gente. Bueno, pues yo fui a mi médico, obviamente ya había ido, pero igual fui a mi médico y él me confirmó, ¿verdad?, que las cosas no andaban bien. Entonces él me decía que estaba demasiada hinchada, horriblemente. A los 4 meses parecía que yo iba a dar a luz ya. Estaba muy hinchada horriblemente. Él me decía, me calculó que yo estaba aumentando aproximadamente 15 libras por mes en el embarazo. Eso es algo horrible. Él dijo, bueno, te voy a dar una oportunidad, ve a casa, ni pase por donde hay azúcar. Él me decía, ni pase ni siquiera, ni azúcar ni sal. Bueno, pues para la gloria de Dios Padre, yo obedecí y no pasé ni por ahí, ¿verdad? No ingerí azúcar, no ingerí sal. Bueno, pues a los 15 días que me tocaba aproximadamente, 15 días, 3 semanas más o menos, pues él me quería ver más de seguido y dijo, bueno, pues cuando yo volví me dijo, bueno, me miró con una cara sonriente, bueno, hay esperanza, me decía, porque te veo un poquito más desinflamada. Bueno, pues para la gloria de Dios Padre fui a casa y a las 3 semanas, otra vez, más o menos, volví allá y me dijo, no le estaba cuadrando ya, bueno, pero me siguió dando, ¿verdad? Me siguió tratando de cerca y ya a los 5 meses, a los 6 meses y 3 semanas aproximadamente, él dijo, no, ya esto se está saliendo demasiado de control, ya no tenemos el control en nuestras manos, tienes que irte ya mismo.
tienes que irte porque las cosas están saliendo de control y ya yo no puedo más ya hacerlo, humanamente lo que yo he podido hacer para ayudarte, para no suspenderte ese embarazo, porque debo resaltar que cuando yo tenía 4 meses dijo que me iba a suspender el embarazo si las cosas no si seguían como iban. Fui progresando un poquito más y bueno, me dejó el embarazo y ya a ese tiempo dijo, no tienes que irte, ya esa niña hay que sacarla ya de vida a muerte. Lamentablemente me dijo, no vaya a tu casa, ni siquiera vaya, vete por aquí mismo, voy a llamar al médico. Él dijo, me voy a contactar con ellos allá hasta que tú llegues. O sea, para que a mí no se me ocurra quedarme en casa, ¿verdad? Porque somos humanos y a veces creemos que no estamos tan mal, aún nos sintamos mal, creemos que tenemos esperanza de aguantar. Bueno, pues él me dijo, no vayas ni siquiera a casa, no cojas nada de la niña, vete ya mismo, voy a estar llamando para asegurarme de que vayas a llegar allá al tiempo récord. Fui a casa, obviamente, de un prontito fui, pero igual me fui, mi esposo me llevó, un amigo me llevó a la clínica. Bueno, pues me ingresaron allá en intensivo, me ingresaron y nada, todo estuvo ahí, yo no me sentía bien. Recuerdo que yo iba a la bodega y yo no podía con mi vida, yo no podía ni caminar, ya yo no, oye, con 6 meses y algo, yo no podía caminar, yo me sentía al morirme. Para describirte cómo tan mal yo me sentía, que el alma no duele, pero para poderte describir lo mal que yo estaba, sentía que el alma me dolía. Me sentía como un dolor intenso en el alma, así, que yo quería ya tirarme al piso y que allá que morirme. De verdad, yo sentía eso. Tirarme así, decir, Dios mío, llévame ya. Yo no aguantaba más. Bueno, pues yo le oraba a Dios, Dios mío, por favor, no permitas, por favor, que yo muera, porque yo sentía morir. Dios mío, no permita que yo muera por mi niña, porque yo tengo una niña de 17 años, va para 18 y yo velaba por ella, pidiéndole a Dios que no permitiera que yo muriera porque ella se iba a quedar sola sin mí, que por favor, ella tenía 4 años en ese entonces, como toda una madre, te imaginas, ¿verdad? O como un ser querido también, que uno no quiere dejarlo solo. Me ingresaron, pusieron una enfermera de cabecera porque no podía estar sola, obviamente. En eso de las 3 y algo de la mañana aproximadamente me quedé dormida. Pues tuve un sueño que yo estaba enterrada. Yo tenía mi mortaja, como decimos los dominicanos, tenía ya mi ropa ya de muerta, ¿verdad? Estaba vestida de blanco, el vestido era claro, el vestido era muy claro, el vestido que tenía. Y yo estaba enterrada ya en un hoyo, ¿verdad? El hoyo no era en tierra, sino obviamente hicieron como una tumba, ¿verdad? Cementada. Y yo estaba bien profunda, bien profunda. Pues allá arriba, ¿verdad? Como decía, de la tumba había una persona que yo conocía, una muchacha, y yo estaba allá abajo y ella me decía, suba Rosa, ella me decía, suba, suba, venga. Y yo le decía, no, yo no puedo, mira cómo yo estoy. Yo me le mostraba porque yo no podía subir y no estaba en condición para que las personas me vieran. Bueno, pues ahí, ¿verdad? Dios me permitió despertar, pero asimismo Dios habló a mi corazón y me dijo, te voy a dar otra oportunidad, o más bien te voy a dar una oportunidad. Es decir, que Dios no permitió que yo muriera, ¿verdad? Yo estaba para morir, porque de verdad le digo que yo me tiraba al piso, yo decía, Dios mío, llévame así, eso es lo que yo quería. Yo luché y le pedí a Dios por mi hija más grande, más bien por mi hija que tenía en ese entonces. Si no, yo me rindo, digo, Dios mío, llévame, no puedo más. Era algo increíble. Yo me puse a llorar, yo estaba llora de la alegría, por supuesto, ¿verdad? Porque cuando Dios habla, ¿verdad? Tiembla la tierra. Y cuando Dios habla, es imposible que nos quedemos como si nada. Pues la joven que estaba de cabecera conmigo, me dijo, no, 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 no puedes llorar, no puedes llorar, eso te hace mal, tú no puedes tener emociones fuertes, tranquila, tranquila. Y yo llora de la alegría. Bueno, pues me tranquilicé. Pues al otro día, ¿verdad? No me sentía bien, me dolía la cabeza bastante. Y el doctor había dicho a la enfermera, si me dolía la cabeza, si escuchaba un ruido, ¿verdad? Como si fuera como cuando los caracoles del mar, que eso suena así como un ruido, así, que yo no podía escuchar eso, ¿verdad? O sea, no podía porque si eso pasaba estaba mal. Bueno, pues así pasó, me dio la cabeza y sentí ese ruido. Y yo le dije a la chica, mira, yo no me siento bien, eran como las 4 de la tarde, por ahí yo no me siento bien, me duele la cabeza. El doctor dijo así, así, y entonces llamaron al doctor y el doctor fue, eran como las 5:30 de la tarde. El doctor fue y se presentó y me dijo, lo siento mucho, no podemos hacer nada humanamente por ti, nos encomendamos a Dios, hay que sacarte la niña. Él dice, de vida o muerte, obviamente. Bueno, pues me sacaron a esa niña, fue en bola de humo, de verdad. Pero bien, yo estaba perdiendo ya la vitalidad, ya yo estaba quedando ciega, ya yo no estaba viendo ya mis ojos se cerraban así, yo lo abría, pero tenía que cerrarlo porque ya mi vitalidad estaba muy baja, estaba ya al colapso de la muerte. Pues la anestesióloga comenzó a orar, lo escuché, oró muy bonito, por cierto, yo podía escuchar bien, y ella oró y oró para que Dios se glorificara. Bueno, rápido todo, sacaron la niña nació oscura, oscurísima, oscurísima. Ella brincaba en la barriga, brincaba como,
horriblemente, como que obviamente como le dieron infartos pequeños aparentemente, pero igual ella hasta nació morenita, morenita, totalmente morenita. No me sorprendí que fuera morenita porque mi niña es morenita como su papi. Entonces, así mismo, yo pensaba que iba a ser como ella, pero igual dije, wow, qué morenita salió. Y así yo abrí los ojos y la miré y le dije, wow, y volví a cerrar los ojos. Pero igual, ¿verdad? Dios se glorificó en gran manera. Como decía, ella no me la entregaron, obviamente, se la llevaron para revisarla y eso. Me hicieron creer que todo estaba bien con ella, obviamente, porque yo no podía tener emociones ni muy buenas ni malas tampoco. Se llevaron la niña, gracias a Dios. Una vez la sacaron, aproximadamente al ratito yo pude ver y yo dije, yo puedo ver ya, yo le decía a los médicos, yo puedo ver, porque no me permitieron verla hasta el otro día, como a las 9 de la mañana, 8 por ahí, me dijeron, puedes ir a verla. Cuando yo fui, la niña era un pan de blanco, era blanquita, no es muy blanca ahora, pero igual estaba bien clarita, igual que fue por lo que le pasó, que le dieron infartos en la barriga, ella brincaba, se paraba, le dieron infarto en la barriga, ¿verdad? Aparentemente, y bueno, ahí está. Pues nada, todo siguió, entre comillas, bien, yo me mejoré un poco más y ya después la dejaron a ella y tuve que irme a casa. La dejaron 14 días en incubadora. Tuve que irme a casa, obviamente, igual estaba muy delicada para quedarme con ella, aunque sean los pasillos, yo no podía estar así, pues tuve que irme a casa, ¿verdad? Y fui a casa, le daba, monitoreaba, me permitían ir un día sí, un día no, así íbamos a verla, mi esposo y yo. La niña aparentemente estaba bien, relativamente bien, pero nada, como a los 5 días yo le dije a ellos, ¿por qué ella no abre los ojos? Yo le dije a los médicos, me dijeron, no, ya lo abre de noche, me dijeron. Bueno, pues, ok, todo fue transcurriendo, todos los días me decían que le iban a entregar y después decían que los niños prematuros son muy sensibles y en cualquier momento pueden cambiar su panorama, de tanto para bien como para mal. Y bueno, pues como a los 8 días aproximadamente, pues me llaman y me dicen que lamentablemente la niña estaba grave, que había que hacer la infusión de plaqueta, había que hacerlo, si no la niña iba a morir en cualquier momento porque la niña podía tener un derrame interno en cualquier momento y que no era responsable de la niña, lamentablemente, si yo no acudía a que le hicieran esa transfusión rápidamente. Eran como, si será a las 4 de la tarde, las 3, no recuerdo, pero igual Dios es bueno, ¿verdad? Y mi hermano era muy, muy sano. Yo lo llamé, gracias a Dios la acudió, se fue a Santiago de una vez, que fue allá que di a luz, de Santo Domingo, República Dominicana. Pues allá entonces mi hermano fue, nos juntamos allá y todo, ¿verdad? Ahí hizo la transfusión, le hicieron los exámenes del lugar y bueno, pues mi hermano pudo hacer la transfusión de sangre, de plaquetas para la niña. Ya todo salió bien, le hicieron la transfusión, la dejaron observándola, pues a los 14 días la niña estaba lista, ¿verdad? Para llevármela a casa. A los 14 días dijeron, bueno, pues viene, puede venir a buscarla, fuimos a buscarla, se veía todo bien, todo perfecto. Ella nació de 4 libras y 1 onza, muy pequeñita, parecía un pollito. Ellas pasaban, recordando que los niños prematuros son muy sensibles. Ella no abría los ojos, pero no tanto, no era tan vivita por cuanto era prematura, ¿verdad? Y cuanto todo lo que ella pasó, igual por cuanto aparentemente le dieron infartos en la barriga, que yo no lo sabíamos, lo ignorábamos, ¿verdad? Y no nos lo dijeron y ellos tampoco descubrieron nada. Me dijeron que cuando me la entregaron, me dijeron tenía que llevarla a la semana, llevarla al oftalmólogo. Pues así mismo yo la llevé al oftalmólogo. El oftalmólogo dijo que ella estaba perfectamente bien, que respondía a las luces, según el médico, ¿verdad? Y ok, pasaron los días, ella era muy pequeñita, muy sensible, ¿verdad? Y no era muy viva y eso, por cuanto ya dije que era prematura. Pues como a los 4 meses y medio yo decía, pues la niña tiene trabismo. Trabismo es que entran los ojos. La niña tiene trabismo. Por cuanto al trabismo, la llevé al médico, le dije al pediatra que me la diera un referido para llevarla al oftalmólogo porque tenía trabismo, los ojitos le ensuciaban mucho, por las mañanas amanecían sucitos sus ojitos. Bueno, pues la llevé a la capital, la llevé allá y me la mandaron a otro lugar a hacerle los estudios profundos para ver si era ciega, si era que tenía cataratas, porque tenía una nubecita también en los ojos, tenía cataratas o qué. La doctora me mandó para ese lugar, nosotros acudimos, ¿verdad? Rápidamente, le hicimos los estudios del lugar y el momento fatídico, ¿verdad? Yo lo llamo momento fatídico en ese momento, pero ya fue lo mejor que me pudo haber pasado. Recordando que siempre, ¿verdad? Resaltamos que Dios es bueno, ¿verdad? Y tiene un propósito en todo. Él lo tenía y yo no lo sabía. Y hicieron el estudio y el doctor dijo que ella era ciega. Una noticia que impactó mi vida, impactó mi alma, impactó mi corazón,
me rompió el alma en mil pedazos. En mis brazos yo la tenía cuando él dijo eso, no se me cayó porque Dios es bueno, ¿verdad? E igual mi hermana, que siempre me acompañaba en todos los lugares allá en Santo Domingo, siempre estaba conmigo. Ella me tomó la niña porque yo la agarré, me la aferré a mí, le dije, yo te amo, yo te amo. Yo le decía a ella, yo no veo a Dios y lo amo, yo te voy a amar a ti también y yo sé que tú me amas a mí, me vas a amar a mí también aunque no me veas. Y yo lamentaba tanto que le tenía su cuarto arreglado, tenía muchas muñecas, en ese tiempo era Dora que se estaba de moda, le tenía todo de Dora, todo estaba espectacular para mi niña, ¿verdad? Y todo eso me mató, todo eso me rompió mi alma. Yo decía, Dios mío, no va a disfrutar de sus juegos, no va a disfrutar su cuarto, yo decía, ¿verdad? Pero nada, me la aferré a mí, mi hermana me la quitó porque podía hasta asfixiarla ¿verdad? Por decirlo así, sentí tanta empatía por ella, por decirlo así, ¿verdad? Por decirlo de una manera que la aferraba a mí, yo te amo, yo te amo, yo le decía, aún esto haya pasado, te amo mi hija. Y así, bueno, pues así mismo, pues me dejaron, nos cerraron un cuartito para que obviamente no hiciéramos, no se escuchara llorando uno porque mi hermana también lloró bastante, para que no se escuchara en los pasillos, ¿verdad? Para yo cuidar, ¿verdad? Por decirlo así, su integridad, por decirlo así, de su clínica, porque la gente no sabía qué estaba pasando. Pues ya como a las 2 horas no pudimos ir, claro, está temblando las piernas, fue horrible. Y así mismo llegamos a casa, ¿verdad? Llegué a la casa de mi hermana, eso fue llora, llora, llora. Pues tuve que irme después temprano en la mañana, pues en la tarde me fui a casa de donde mi hermana, llorando como que la niña hubiese muerto. Imagínese usted, eso fue horrible. Yo ahora lo digo así, ¿verdad? Y hasta me río al decirlo, pero no es de burla de mí misma, sino es glorificando a Dios porque nuestro Dios es real y nuestro Dios es grande y poderoso. Nuestro Señor Jesucristo, tan pasado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue increíble. Pues vamos a casa, ¿verdad? Llegamos a casa la niña y yo y la más pequeña, ¿verdad? La más grande, perdón, que ya la tenía, por supuesto. Y así llegamos, yo llorando, llorando, la hija de mi esposo estaba allá, me esperó allá, una prima mía también. Y nada, ahí fue un velorio, totalmente. 6 de la tarde, por ahí más o menos, llegó mi hermana de otro lugar que vivía para acompañarme. Pues yo fui a la bodega como a las 10 de la noche, que hacía falta algo, y fui a la bodega a comprar algo. Pues cuando llegué a casa, que estaba abriendo el candado, recuerdo como ahora, yo dije, Dios mío, no sé el tono que lo dije, si fue durísimo, si fue, no sé, yo sé que fue desde mi alma. Yo dije, Dios mío, revélame algo para yo tranquilizarme, porque me voy a volver loca, llora, llora, llora. Recordando que en esos lugares, ¿verdad? Sea de los riñones, sea del corazón, en esos lugares hay, ¿verdad? Para señalizar las condiciones que pudiera tener ese órgano por el cual uno va, ¿verdad? Ahí había un cuadro grandote con muchos ojos. Esos ojos, ¿verdad? Tenían todas las condiciones que un ser humano pudiera tener, eso mismo que ya tiene de la retina desprendida, muchas cosas, eran un cuadro grandote con todos los tipos de ojos, ¿verdad? De condiciones que pudieran haber. Ese mismo cuadro me lo mostró y ese cuadro, ¿verdad? Dios me mostró esos ojos, la sangre fluía, ¿verdad? Por venas pequeñitas, diminutas, diminutas, fluía la sangre, el oxígeno, recobraban vidas esos ojos. La condición de mi niña se llama leucocoria congénita. Ella es ciega por prematurez. No se le desarrollaron bien los ojitos, ¿verdad? Y ya, obviamente, ella desprendió la retina y la retina, ellos dicen que está así, como un puño cerrada, no transita la sangre y el oxígeno mucho menos. No hay nada ahí, eso está muerto humanamente hablando. Dios me mostraba reviviendo esa retina, ¿verdad? Dándole vida, recordando que Dios nos dio vida a nosotros. Imagínese usted, a solamente a los ojos, más no a todo nuestro ser. Dios nos dio vida, ¿verdad? Y a cada uno de nosotros. Realmente mi humanidad lo vi muy hermoso, lo vi grandioso. Yo abría los ojos y decía, Dios mío, pero igual cuando desperté, como quiera, ¿verdad? Seguía el lamento, el llanto, y era como las 8:30 de la mañana. Y yo tenía una tienda en ese entonces y no quería abrir, me desanimé bastante, no quería ir a abrir, claro está, por decirlo así, estaba en depresión en ese momento, ¿verdad? Y no quería abrir. Bueno, pues yo me fui, ¿verdad? Y dije, a las 8:30 de la mañana, el Espíritu Santo será Dios, me avivó y dijo, venga acá, pero tú sabes lo que te soñaste, te mostré, ¿verdad? Y en el sueño, cuando yo desperté, Dios me dijo, si me crees, yo lo puedo hacer. Así me dijo Dios. Cuando yo desperté, si me crees, yo lo puedo hacer. Bueno, pues como le decía, levanté llorando igual, como que reaccioné y dije, pero yo tuve un sueño hermoso y Dios me preguntó que si yo lo creo, Él lo puede hacer. Y Dios tiene poder, yo dije dentro de mí. Mi esposo estaba aquí en Estados Unidos. Bueno, pues así mismo estábamos las niñas y yo y la hija de mi esposo, que estaba allá en ese tiempo, durando un tiempito conmigo allá. Yo dije, no, yo me voy a sacudir, me lavé el pelo, me arreglé y me fui para mi negocio, ¿verdad? Pues cuando estaba subiendo la puerta
del negocio, ¿verdad? Que una puerta corrediza, llega un vecino y pasa por allá y me dice, ay vecina, yo supe lo que le pasó, dice él, yo supe lo que pasó. Digo yo, ay sí vecino, mi niña es ciega, le digo y le explico un poco. Me dice, ay vecina, lo siento mucho porque eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ser ciego. Obviamente, no, nunca en mi vida yo me he dado esperanza falsa, es decir, o me he engañado diciendo, no, eso no es nada ser ciego. Sí, claro que sí, es una condición seria, obviamente, demasiado seria, depende de mí totalmente, mi niña, obviamente. Nunca me he cegado a la realidad. No, la fe no nos manda a cegarnos a la realidad, la fe nos manda a que creamos en Dios, en que Él lo puede hacer y aún Él no lo hiciera, ¿verdad? Confiemos en Él y nos sujetamos a su voluntad. Pero igual, Él me decía, vecina, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Pero igual yo ahí mismo, Dios, ¿verdad? Por supuesto, por su gracia, porque a veces uno lo que puede, yo lo que podía volver a llorar otra vez, pero ya lo que Dios me había hablado, yo lo creí y lo aferré a mi alma y a mi corazón, me aferré a Él. Y yo dije dentro de mí, te reprendo, diablo mentiroso, porque tú lo que quieres es quitarle el valor a lo que Dios me dijo en esta madrugada, que Él lo puede hacer. Y yo le creo a Dios que Él lo puede hacer. Yo le dije a sí mismo, bueno, pues está bien, no le di énfasis a Él y ya Él se fue y se despidió. Bueno, pues transcurrió el día. Pues si mal no recuerdo, no pasaron la 1 de la tarde, recuerda, a las 8:30 fui al negocio, no pasó la 1:30 de la tarde, posiblemente ni las 12, cuando yo comencé a reír. Ese lamento, ese llanto que yo tenía desde mi alma, comencé a reír desde mi alma, desde todo mi ser, comencé a reírme. Yo me reía escondida, me da chiste ahora, porque yo me reía escondida, porque la gente que ve a uno riéndose, ¿verdad? A carcajadas o riéndose de alegría, cuando ha pasado algo así, van a decir, claro está, esta muchacha se puso loca. Es lógico que la gente diga que uno está loco, que está descontrolado, ¿verdad? Que no está bien la cosa, pero entendiendo que cuando Dios obra es imposible, ¿verdad? Que nos quedemos como si nada, como dije anteriormente, como también sabemos que hay poder en el nombre de Cristo. Y me reía, me sonreía, iba a mi casa. La hija de mi esposo, como ya le he mencionado como 2 veces o 3, estaba en mi casa y yo me reía escondida de ella para que ella no me viera y dijera, bueno, Rosa se puso loca, porque ella no iba a entender que era alegría. Y como una gente puede estar alegre acabando de diagnosticar a su hija un lunes, la diagnosticaron, bueno, pues el martes, ¿verdad? El lamento, el llanto seguía latente, pues el miércoles pasará a reírse con 2 días aproximadamente. Eso es algo imposible, ¿verdad? Solamente Dios puede hacer algo así, ¿verdad? Y era un gozo desde mi alma. Ese sufrimiento que tuve con ese embarazo, porque solamente decírtelo no es la realidad, vivirlo es la realidad, fue horrible, fue horrible. Te digo que me dolía como el alma. Y si yo me tiraba al piso, yo decía, Dios mío, llévame, eso es lo que yo quería, pero luché por mi niña que ya estaba, ¿verdad? De 4 años. Y así yo le decía, Dios mío, yo te creo, me reía y me reía. Bueno, pues recuerda, miércoles, nos quedamos en el miércoles, pues el jueves seguía riendo, bueno, pues el viernes llegó, el viernes, bueno, pues ese hermoso día llegó. No sabía que Dios era tan rápido que lo iba a hacer. Yo nunca me imaginé, solo le creí, ¿verdad? Y cuando le creemos a Dios, Él hace como Él quiere. Recordando que la palabra dice que un día son 1000 años, como 1000 años es como un día para Dios. Entonces, así mismo, eso fue un día, ¿verdad? Para Dios, eso fue un día. Pues yo me acosté, ¿verdad? La niña no quería dormir, el mismo Dios para glorificarse, por supuesto. Eran las 12:30 de la noche, recuerdo como ahora. Pues en la cocina, ¿verdad? Yo la llevé para la cocina, que tenía una mecedora en la cocina. Me la llevé a la cocina a la niña y dije, ven mami, me llevé mi muchachita. Bueno, pues me senté y me la acuesto aquí, en este lado izquierdo. Me la acuesto así, yo le pongo mi cabeza a ella en su cabecita y yo cierro los ojos, pero fue algo instantáneo. Yo no estaba durmiendo, porque igual fue instantáneo. Solamente fue ponerla aquí, hacerle así en la cabeza y llegar Dios. Llegó Dios. Llegó el día, ¿verdad? Yo nunca pensé que iba a ser tan rápido y llegó el momento, así llegó Dios. Bueno, pues mismo yo hice así y me le hice hacia la niña y vi la mano de Dios. Dios le hizo a la niña así en su cara, le hizo así por su cara. Bueno, pues yo reaccioné, yo vi, se abrió los ojos porque yo vi que era una persona, obviamente. Yo vi la mano, solamente vi su mano, ¿verdad? Sabemos que Dios no podemos verlo, ¿verdad? Vi la mano de Dios. Y vi la mano de Dios y no sabía que era Dios, por supuesto, pero vi la mano y cuando abrí los ojos que hice así, así mismo Dios me hizo, sopló mi rostro, que fue algo que yo no puedo explicarlo, no puedo explicarlo, fue impresionante y así mismo llegó Dios a mi vida. Pues yo no supe de mí, ¿verdad? Llevé a la niña a mi cuarto, que ella dormía en mi cuarto en su cuna, y la llevé a la niña a su cuna, no me di cuenta, solamente reaccioné en el medio de mi cuarto, llorando,
hincada, arrodillada, diciendo, dándole las gracias, llorando, eso fue llora, llora. Y fue tan real que fue mi Dios, y fue tan real que Dios es tan real, ¿verdad? Valga la redundancia, que Dios estaba al lado mío. Yo sentía a Dios a mi lado. Fue algo impresionante, algo que yo no lo puedo describir, ¿verdad? Y Dios estaba a mi lado, yo sentía a Dios. Entonces yo llorando y llorando tenía temor, no miedo, porque a Dios no se le tiene miedo, se le tiene temor, ¿verdad? Por su grandeza. Dios es demasiado grande, Dios es demasiado impresionante, ¿verdad? Para nosotros verlo. Si vemos a Dios no vamos a morir, ¿verdad? Pero claro, no vamos con Él, gloria a Dios. Pero bien, Dios estaba a mi lado. Y sentía a Dios a mi lado y tenía temor de verlo, pero igual seguía llorando, llorando. Y Dios es bueno, ¿verdad? Me permitió sentirlo a mi lado. Claro está, me permitió sentirlo, porque obviamente yo tenía temor, pero él me lo permitió. Y le digo que no es el lapso de tiempo, porque si digo el lapso de tiempo, estoy mintiendo, porque obviamente me fui a otro nivel. No sabía de mí en ese momento, pero igual, vamos a suponer que a las 2:40 perdón, a las 2:40 de la noche pude entrar en sí, vamos a suponer, ¿verdad? Y así mismo duré como hasta las 5 de la mañana llorando. Pero me tiré en la cama y dormí, no dormí no sé ni si una hora, no dormí nada, porque de la alegría, yo no podía dormir de la alegría, era algo impresionante. La alegría superó la tristeza. Puedo decirte que la alegría superó la tristeza. Eso fue impresionante. Pues así mismo, en la mañana no quería despertar a la niña, ¿verdad? Por cuanto no quería dormir, qué sé yo, no quería despertarla tan temprano para irme para mi negocio, ¿verdad? No quería despertarla, pero igual, eran las 7 de la mañana, más o menos 7:30, llega un muchacho a mi casa, nadie me visitaba, ¿verdad? Vivíamos las niñas y yo sola, mi esposo vivía aquí en Estados Unidos, y entonces tocó con una autoridad que eso fue de Dios totalmente. Yo no pude dejar de abrirle. Él tocó la puerta y tocó, y yo llegué, dígame, ¿qué desea? Le digo yo, cuando dice él, yo quiero ver a su hija, así con una autoridad, que yo no podía decirle que no. Me dijo, yo quiero ver a su hija. Y yo le dije, ella está durmiendo todavía. Me dijo, yo quiero ver a su hija. No, yo no pude dejar de abrirle. Bueno, pues le abrí y le busqué, la niña durmiendo estaba, se la busqué de la cuna porque quería ver a la niña y Dios obviamente me convenció porque fue de Dios totalmente. Cuando él vio a la niña me dice, esa niña ve, porque él sabía el diagnóstico, me imagino, yo no se lo había dicho, pero eso se regó como pólvora, porque sabemos que esas cosas así se regan como pólvora. Bueno, pues él dijo, esa niña ve con una autoridad de Dios y yo me quedé atónita, ya recuerda lo que había pasado, que Dios llegó, yo vi la mano de Dios, Dios le pasó la mano a ella, Dios me sopló, el Espíritu Santo me llenó de él, ¿verdad? Recuerda. Bueno, pues así mismo me dijo ese mismo día en la mañana. Yo me quedé con la boca abierta. Esa niña ve, en cualquier momento, me dice él, en el momento que usted menos piense, o la niña va a abrir los ojos y va a ver. Bueno, pues nada, él lo dijo, yo, ¿verdad? Dios es Dios y Dios no permitió que yo le dijera lo que había pasado en ese momento, porque tanto así que, mira, estoy dando el testimonio hoy día, ya hacen muchos años, no sé, 12 años más o menos, ¿verdad? Y le estoy dando el testimonio abiertamente ahora, porque Dios es Dios cuando Él quiera. Bueno, pues así me dijo el chico. Yo me quedé con la boca abierta. Pues el muchacho se fue y todo pasó, ¿verdad? Y yo obviamente siguió el gozo en mi alma, en mi mente y en mi corazón. Llegó, se permitió Dios, ¿verdad? Que siguiera ese gozo hasta el día de hoy. Tengo ese gozo. Estoy todos los días me renuevo en el Señor, cada día más soy feliz en el Señor para la gloria y alabanza de su nombre. Pues el muchacho se fue, pues así mismo, después levanté la niña, la arreglé, pues me fui para el negocio otra vez, ¿verdad? Como era de costumbre. Cuando llego allá, como a las 10 de la mañana más o menos, me llama mi hermana de la capital, ¿verdad? La recuerda, la que te dije que fue conmigo, que siempre me acompañaba. Ella fue, me llamó, dijo, hermana, te estoy llamando para preguntarte cómo estás, cómo has estado de ánimo, dime, hermana, me dice ella. Entonces le digo yo, ay, comadre, Dios estaba en mi casa, le digo yo a ella, Dios estaba en mi casa, le dije, muy feliz, me dijo, comadre, no me diga una, ¿cómo va a ser? Me dice, muy asombrada, me dice, comadre, sí, aquí había un culto en mi casa y el pastor me dijo que Dios la iba a visitar, que Dios esa noche me iba a visitar, y así mismo pasó. Dios me visitó, Dios fue a mi casa. Muchas personas, ¿verdad? Debo resaltar esto. Muchas personas creen, ¿verdad?, que soy cristiana, incluso una familia muy mía me dijo que yo soy cristiana para que la niña viera, ¿verdad? Como que yo me entregué a Dios para que la niña vea, como que fue como un negocio que yo hice con Dios. Pero no, Dios me evangelizó. A mí nadie me habló del Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue el mismo Espíritu Santo que me convirtió toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la majestad
sea para nuestro Dios Todopoderoso. Solamente Él se la merece. Nosotros no merecemos nada y Él es tan bueno con nosotros, ¿verdad? Y asimismo nadie me evangelizó por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que me trajo a los pies de Cristo. Pues hay personas que dijeron, ¿verdad? Unos culparon a mi esposo, que fue por la culpa de mi esposo, que la niña es ciega, culpándolo a él, ¿verdad? O nada. Lo importante es que Dios es bueno y se glorificó en nuestras vidas. Y la palabra dice en Juan 9:1, del 1 al 3, lo voy a leer. Oye esto, para después decirte otra cosa más. Aquí así dice en la palabra, en Juan, como decía, en Juan 9, del 1 al 3. Así dice su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios hace como él quiere. Entonces, muchas personas quizás pensaron que fue por el pecado, ¿verdad?, de mi esposo, por el pecado mío, ¿verdad? Porque una persona lo dijo textualmente, fue por la culpa de su esposo que la niña es así, lamentablemente. Entonces, conforme a ello, recuerdo que yo fui a comprar unas baterías para mi casa que se habían dañado. Y la persona donde yo fui a comprar las baterías, él me dijo, se compadeció de la niña, ¿verdad? Porque era pequeñita, ¿verdad? La vio ciega y dijo, la niña es ciega, porque obviamente era obvio, se notaba. Y él decía, ella es ciega. Y entonces yo le dije, sí, es ciega, pero Dios es bueno. Yo le decía, su misericordia es para siempre, porque ya yo lo había conocido a mi Señor. Yo dije, no, eso es lo mejor que me ha pasado, le digo yo a él. Yo soy feliz, ¿verdad? Por cuanto pasó. Por eso pude conocer al Señor, porque vendió las baterías y salió afuera y miró al cielo. Y él decía esa misma palabra, que Dios dijo que no fue que yo pequé ni pecó mi esposo, sino era para Dios glorificarse. Y bien, él no sabía lo que había pasado, porque ya el testimonio, o sea, lo que yo te he contado, ya todo eso había pasado, por cuanto entonces él me dijo eso. Entonces yo confirmé una vez más que Dios lo hizo, ¿verdad? Dios lo permitió para él glorificarse. Claro está, reconociendo siempre que pecamos. Todos los días pecamos, de pensamientos, palabras, obra, la pecamos todos los días. No estoy mandando un mensaje diciendo que yo no peco, claro que sí. Por eso vivo humillada, como siempre digo, delante de mi Señor. Por eso todos los días vivo humillada, cada día más le pido perdón a mi Señor todos los días, y no solamente una vez, cada vez que Dios me permite, ¿verdad?, recordarlo, que debo pedir perdón, yo le pido perdón a Dios diario. Pero muchas veces Dios no permite las cosas, ¿verdad?, para castigarnos. Dios no permite las cosas para ahondarnos. Dios no permite las cosas para humillarnos. Dios permite las cosas para que nosotros le conozcamos, ¿verdad? Porque Dios nos llama con amor, pero también Dios es fuego consumidor y nos llama a veces, ¿verdad?, por circunstancias de la vida que nos pasan, porque Él es Dios. Hay personas que han llegado a Dios sin pasarle nada. Gloria a Dios por ellos, pero gloria a Dios también por lo que tenemos que pasar por cosas y Dios nos llama por este medio, porque así somos más fuertes, ¿verdad? Cuando pasamos más cosas, ¿verdad? Valoramos más, por decirlo así. Valoramos más a Dios, si fuera el caso de Dios, valoramos más a nuestros padres, a nuestros amigos, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Las cosas vienen un poquito pesadas. Entonces, esta es una exhortación, ¿verdad? Para ti, si está pasando por alguna situación, créele a Dios. Si está pasando por algún encontronazo de la vida, sea de enfermedad, sea de tristeza, sea de tribulación, créele a Dios. Si le crees a Dios, vas a estar bien. Si le crees a Dios, ¿verdad? Vas a salir victorioso de cualquier circunstancia en la cual te encuentres, porque Dios es real, porque Dios no es un cuento de hadas, porque su palabra nos retorna a vacía, porque nuestro Dios está vivo, ¿verdad? Porque Jesucristo murió por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y resucitó. Por sus llagas fuimos curados, ¿verdad? Y por su sangre fuimos nosotros salvos. Y así mismo Dios nos dice en este hermosísimo día o esta hermosa mañana, si escucha esto en la mañana, o esta hermosa noche, que nuestro Dios es real y todo lo que Dios permite en nuestras vidas es con un propósito. Claro está, no lo entendemos, yo no lo entendía, yo dije, Dios mío, se acabó mi vida. Yo recuerdo que llorando yo decía, no celebro un cumpleaños más, porque yo celebro cumpleaños, me gustan los cumpleaños, yo celebro mucho cumpleaños, y la hija de mi esposo me peleaba, le decía, no, no diga eso, porque es Rosmiley es la más grande, y entonces tú le vas a arruinar la vida a ella porque le pasó eso a la chiquita, no, tiene que seguir, me decía ella, pero ya, obviamente, yo lo sentía así de mi tristeza de mi alma, pero obviamente
recordando que Dios es bueno, ¿verdad? Te voy a dejar con esto. Cuando yo conocí al Señor, ¿verdad? Que el enemigo, el diablo, el cual lo reprendemos en el nombre de Jesús, supo que yo acepté a mi Señor, o más bien que Dios llegó a mi vida con poder, Él se quiso levantar. Recuerdo que en una madrugada, ¿verdad? Yo estaba dormida, ya yo conocí al Señor, ya yo andaba en los caminos, me había bautizado y todo, porque me bauticé y nadie tuvo que decirme que bautizara. Yo me bauticé, dije, no, yo estoy lista para bautizarme, porque es que yo amo a Dios, es porque Dios está en mí por su gracia, su amor y su misericordia, es porque yo conozco a Dios y es porque quiero servirle, yo quiero bautizarme. Bueno, pues me bauticé prácticamente inmediatamente. Pues así mismo, cuando el enemigo vio que yo me bauticé ya, que yo reconocía a mi Dios, que yo estoy enamorada de mi Dios, que no lo dejo por nada, se quiso levantar. Pues quiso acusar a Dios. Él me, en un sueño, me puso a una persona a hablar, claro está, y la persona me dijo, en una prédica, un pastor me dijo, fue Dios el culpable de que la niña fuera ciega. Eso fue pero con una autoridad, entre comillas, y con una voz de ángel, el cual reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Sabéis que él se viste como ángel de luz, ¿verdad? Pero cuando tenemos un Espíritu Santo, cuando tenemos a un Dios todopoderoso, Dios nos lo revela, ¿verdad? Por eso hay que buscar de Dios cada día más para que tengamos discernimiento de espíritu. Y así mismo me dijo, fue Dios el culpable de que tu hija fuera ciega, acusando a Dios, él muy bueno y Dios muy malo, según él. Pero asenté una madrugada, le dije, yo te reprendo en el nombre poderoso de mi amado Jesús, te reprendo. Tú lo que no quieres es que Dios, ¿verdad?, cumpla el propósito que tiene para conmigo y mi vida y mi familia, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Es decir, que el enemigo se levanta, pero más poderoso es el Dios que te llamó, más poderoso es el Dios que te redimió, más poderoso es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella habita. Y más poderoso es el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y los azotes no lo detuvieron, resucitó al tercer día por ti y por mí, para que creamos en Dios y para que lleguemos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y podamos estar en comunión con Dios cada día más. Dios es bueno, ¿verdad? Y todos veremos la gloria de Dios en el nombre de Jesús. El nombre de Dios será glorificado por medio a mi niña, Bismaili Felipe, porque su gloria, ¿verdad? La veremos. Ya yo la vi, mi hija ve. Mi hija ve en el nombre de Jesús. Yo nunca he dudado eso, ni un instante de mi vida. Lo he dudado tan poco para la gloria y alabanza de Dios Padre, que Dios me puso sus ojos para que yo viera a través de sus ojos. Y mi niña del ojo derecho ve perfectamente, del ojo izquierdo ella va a ver, claro está, del ojo izquierdo verá, va a tener esa nubecita así que va a ver, pero va a tener un recordito para siempre, que ella recuerde siempre, ¿verdad? Que Dios fue que le permitió ver, que esa penita esté ahí latente, de que no se olvide, de que yo no me olvide, de que fue Dios que lo hizo. Es decir, que te exhorto en este hermoso día, en esta hermosa mañana o en esta hermosa noche que escucha este mensaje, que hay poder en el nombre de Cristo, que le crea a Dios, que reprendamos el diablo cuando quiera derrotarnos, que en los procesos, ¿verdad? Que en los procesos por más dolorosos que sean, ¿verdad? Y que no cueste, Dios está allí. Así es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es mi testimonio y veremos la gloria de Dios en el nombre de Jesús para que juntos glorifiquemos a Dios. Recuerda, juntos, porque mi victoria es tu victoria, ¿verdad? Y aún si no conocieras a Dios, te invito a que lo conozca. Y aún si no conocieras a Dios, le va a conocer, ¿verdad? Porque podemos conocer a Dios por medio del testimonio de otras personas. Podemos decir, no, pero Dios es real, Dios lo hizo. Entonces Dios pone en nuestros corazones, ¿verdad? Cada día más que le busquemos y que juntos glorifiquemos su santo nombre. Dios te bendiga y bendiciones. Bye bye.